de aprobar en el marco del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife los presupuestos para transformar Tenerife en el año 2025, unos presupuestos ambiciosos. Pero permítanme, el vicepresidente y yo y toda la corporación deseamos, en primer lugar, antes de comenzar esta rueda de prensa, trasladar nuestras condolencias a las familias de las víctimas de la tragedia que está ocurriendo en Valencia. Como saben, ya superan más de 60 fallecidos y más de un centenar de personas desaparecidas. Y en este contexto me gustaría decir que el Cabildo de Tenerife, coordinado por el Gobierno de Canarias, vamos a desplazar 2 dotaciones de bomberos de 18 personas, un equipo de rescate acuático y otro de drones, y en este momento pues ya en cuanto nos activen saldremos para Valencia y nos unimos al equipo que está desplegado en la zona para poder rescatar a las personas que pudieran estar desaparecidas y ayudar en las labores de recuperación de la situación que se está viviendo en Valencia. Trasladarle, por tanto, nuestra solidaridad al pueblo valenciano y bueno, sin más, pues, agradecerles a todos ustedes que recojan el ofrecimiento que ha hecho el Cabildo de Tenerife. Como les decía, hoy el vicepresidente y yo vamos a poder desgranar punto por punto los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife. Es un presupuesto, como les decía, ambicioso, y en ese marco pues se van a desarrollar. Lo primero que me gustaría decir es que estos presupuestos tienen una visión que era aquella que teníamos cuando suscribimos el acuerdo de gobierno entre el Grupo Popular, el Partido Popular y Coalición Canaria, esa visión transformadora, dinámica, moderna, capaz de trabajar intensamente con ilusión para poder impulsar la isla de Tenerife, una isla que se encontraba estancada, varada, una isla que era necesaria retomar el impulso que nunca debió perder. Por eso estos son unos presupuestos ambiciosos los que hoy les presentamos, con ese impulso transformador y que ascienden a una cifra récord, una cifra que son los 1.127 millones de euros. Esa es la cifra de los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife, 1.127 millones de euros, que supone un crecimiento de un 8% respecto a los 1.044 euros del presupuesto del 2024, de los presupuestos en curso. Es decir, en 2025 presentamos unos presupuestos ambiciosos de 1.127 millones de euros, que no solamente consolida el crecimiento del año pasado, sino que crece de forma notable, como digo, un 8%. Si vamos a la cifra del consolidado es aún más. Como saben, la estructura del Cabildo Insular del Tenerife no solamente es la tercera administración local en toda España, solo por detrás de Madrid y Barcelona, sino también tenemos entes públicos. El presupuesto consolidado es también un presupuesto importante, 1.230 millones de euros de presupuesto consolidado. Como les decía, son unas cuentas ambiciosas, es el presupuesto con mayor capacidad de inversión de la historia, un presupuesto para reactivar Tenerife con una inversión de 326 millones de euros. También, vicepresidente, un presupuesto orientado hacia el presupuesto de quien más lo necesita, un presupuesto social. Es el área en concreto, la de Águeda Fumero, la que más crece, un presupuesto que para atender a los más vulnerables destina 368 millones de euros. Y la tercera política, para nosotros también muy importante, es el gran reto de la movilidad. Por lo tanto, destinamos 234 millones de euros a una apuesta firme por una movilidad más sostenible, donde el transporte en guagua, también el impulso de los ferroviarios, tiene un protagonismo en estos presupuestos. El contexto en el que se desarrolla el presupuesto, el contexto general, es un contexto de una enorme incertidumbre.
Como saben, el Gobierno de España no es capaz de sacar adelante sus presupuestos. Estamos con presupuestos prorrogados desde el año 2023 y todo parece indicar que también prorrogarán los presupuestos en 2025. En este contexto complicado, también en el plano de la inestabilidad geopolítica, con el conflicto en Oriente Medio, también la continuación de la guerra del conflicto entre Rusia y Ucrania y esas previsiones de ingresos moderadas que nos traslada el Gobierno de Canarias, que hoy presentaban sus presupuestos con un crecimiento de un 3,3%, afrontamos desafíos importantes y el Cabildo de Tenerife lo hace con un presupuesto récord de 1.127 millones de euros, creciendo un 8%. El contexto socioeconómico insular es importante y es importante porque tenemos una población que sigue creciendo la población de Tenerife y no es un crecimiento vegetativo, es que crecemos en personas que vienen de otras nacionalidades y también de la nacionalidad española a vivir en la isla de Tenerife. Ya somos 944.000 personas, casi 1 millón de personas las que viven en la isla de Tenerife. Y en ese contexto que sigue creciendo la población, sí tengo que decir que hay un punto de inflexión en los 15 meses que llevamos gobernando. Respecto a la renta per cápita, recuperamos en el último año renta per cápita en la isla de Tenerife. Se había caído 5 puntos respecto al conjunto de Canarias y en el último año crecemos 1 punto, es decir, recuperamos peso en nuestra economía y esto es importante debido al impulso económico que le ha dado determinados sectores económicos, vicepresidente, y eso se debe a la diversificación de nuestra economía. Así es, presidenta. Buenos días a todos. Nos comprometimos a activar Tenerife y los datos van corroborando que efectivamente el Cabildo vuelve a ser ese pulmón que activa economía, que contribuye a la generación de riqueza, que contribuye a la contratación y al empleo y que, por tanto, a su vez, también de forma estratégica está contribuyendo a aminorar la dependencia que históricamente hemos tenido del sector servicios. Los datos corroboran que allí donde era más necesario, reforzando el sector primario, hemos cumplido la tarea y el presupuesto así lo refleja de nuevo. Pero que también, estimulados correctamente, los sectores comercial e industrial, esta vez con una política inédita específica, han conseguido también repuntar hasta el punto de crecer en torno al 11%. Por tanto, consiguiendo esto también contribuimos a otro fin que tiene la política pública, que es generar empleo y empleo de calidad. Sí, y la verdad es que nos encontramos una isla en la que había un 22% de desempleo. Estábamos muy por encima de la media de toda Canarias. Hace 15 meses, en el primer trimestre del 2023, teníamos una tasa de desempleo en Tenerife de un 22%, muy por encima de la media de Canarias, y a día de hoy hemos conseguido bajar 6 puntos esa tasa de desempleo, impulsando políticas económicas que permiten generar empleo, una generación de empleo que nos ha permitido tener una cifra récord nunca vista desde hace 20 años, cuando fue la crisis financiera, una tasa de desempleo que a día de hoy se sitúa en el 13,3%, lo que nos permite afirmar que estamos en el buen camino, un camino de recuperación, y ese es en el contexto social y económico en el que queremos seguir impulsando con esta herramienta que son los presupuestos del Cabildo Insular de Tenerife. Siempre hemos dicho que el Cabildo de Tenerife es un cabildo que está para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en un equilibrio territorial que favorezca esa reactivación. Son unos presupuestos que están hechos para las personas y, sin lugar a dudas, pues vamos a ver una apuesta decidida por la inversión, precisamente para seguir generando capacidad en nuestra economía, para seguir generando empleo. Hay una medida que la vamos a contar que nos permite la optimización de la ejecución desde el principio de año. Este presupuesto, como ya hicimos el año pasado, se aprueba para que entre en vigor en los primeros días del mes de enero, pero también vamos a una operación de crédito
importante que nos permite también tener disponible ese crédito desde las primeras semanas del año, lo que nos permite seguir con ese crecimiento y la dinamización de la economía. Por lo tanto, esa operación que está inmersa también en la ejecución presupuestaria nos va a permitir tener una optimización de la ejecución desde el principio de año, y esto es importante para seguir con la dinamización de la economía. Y después algo que ya había dicho, consolidamos el incremento presupuestario del año pasado, que era muy importante, con un crecimiento. Estos presupuestos consolidan el crecimiento del año pasado, un crecimiento de un 12%. Como podemos ver en la ficha siguiente, vemos que son unos presupuestos que queremos para poder abordar grandes retos. Así es, Presidenta. Con estos presupuestos estamos listos para abordar los grandes retos de la isla, pero el primero de todos es estar a la altura, como bien indica la diapositiva, a la altura de la isla y de su población, de sus necesidades. Por tanto, partimos de una política que se basa en la estabilidad institucional, en la seriedad y en la responsabilidad, en el rigor que necesitaba recuperar esta isla para poder proyectar toda su capacidad y volcarla en eso en beneficio de los ciudadanos. Por tanto, abordar el reto de la movilidad es indudablemente una de las motivaciones con las que se aborda la gestión de este presupuesto. Una movilidad que se concentra en potenciar el transporte público, el transporte modal, hacerlo de una forma en la que contribuyamos a reducir desplazamientos en nuestras vías. Hacerlo también con una visión global donde la familia sea en el centro de la acción del Cabildo, con cuidados específicos, con asistencia donde se necesita, y hacerlo, por supuesto, también con un criterio de especialización. Pero, por supuesto, que el medio natural y el sector primario, tan castigados por las circunstancias en estos últimos tiempos, requieren de una atención especial en este presupuesto, con políticas decididas para recuperar la masa forestal, para recuperar ecosistemas y también la actividad económica en ese entorno, y hacerlo con el compromiso con los profesionales del sector primario. Y, por supuesto, como decíamos antes, una economía diversificada contribuirá mejor a la generación de riqueza en todos los ámbitos, en todos los sectores de la población de la isla. Por tanto, este presupuesto también se traza como gran objetivo generar oportunidades para todos y para todas. Como vemos, decía el vicepresidente, son muchos los retos, los queremos abordar y lo hacemos con valentía y con el coraje que requería de tomar decisiones que nos permitan ser mucho más eficaces en la gestión de nuestro presupuesto y en el crecimiento de ese presupuesto. Vemos como con respecto al año 2024 hay un crecimiento de un 8%, pero si nos vamos al último presupuesto socialista hay un crecimiento de un 21%. Por lo tanto, hay una apuesta por seguir creciendo, especialmente, como veremos ahora, en la inversión, y un presupuesto en el que hay una apuesta por lo público y una apuesta por la dinamización de la economía a través de de la capacidad que nos da los presupuestos del Cabildo. Vemos como en las pantallas que tienen la distribución por capítulos, se crece prácticamente en todos los capítulos, pero sin lugar a dudas el mayor crecimiento, como les indicaba, es el crecimiento de la inversión, que crece un 23% con esta operación que se realiza para llegar a esa cifra de 1.127 millones de euros. Esa operación que, como decíamos, es una operación de crédito de 70 millones de euros, una inversión extraordinaria que se inyecta al presupuesto de ejecución, llegando a los 326 millones de euros de inversión total de los capítulos 6 y 7. Esa operación ha sido desgajada del presupuesto, de manera que se realiza ahora precisamente para que sea incorporada desde las primeras semanas del año y poder no esperar a toda la operación de crédito. Esa operación de crédito queda integrada en el presupuesto y es una inversión extraordinaria de 70 millones de euros que nos permite el mayor despliegue inversor en la historia del Cabildo. Estamos hablando, y esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho, porque si hablamos del despliegue inversor tenemos que ver cómo se comporta la inversión y el gasto por habitante, y vemos que el Cabildo de Tenerife, a partir de la entrada del nuevo grupo de gobierno, hay una proyección de la inversión muy potente, muy importante, cuando el gasto es un gasto sostenible, sostenido en el tiempo, importante porque el Cabildo tiene que atender
a las personas más vulnerables, tiene que atender gastos que son importantes, pero sin lugar a dudas hay una trayectoria importante respecto a la inversión que se ve renovada en este presupuesto, superando los 326 millones de euros. Pero más que los presupuestos, como decíamos, importan las políticas. Hemos visto el presupuesto por capítulos y ahora vemos el presupuesto por los grandes ejes que tiene, los grandes objetivos, los grandes retos de este Cabildo. Hablamos del presupuesto, voy a pasar muy por encima porque tenemos otras pantallas donde se ve con mayor claridad, pero vemos ahí el presupuesto de movilidad sostenible se incrementa en un 6% con respecto al 2023, un 8%. El presupuesto de medio natural consolida el crecimiento del año pasado. Y si lo ven respecto al último presupuesto socialista, crece casi un 30%. Fíjense en los crecimientos, yo creo que muy importantes, de las políticas sociales que tienen que ver con el apoyo a las familias y la acción social. Es un presupuesto que crece en un 9% respecto al año pasado, pero incluso respecto al anterior gobierno crece un 17%. En la siguiente pantalla vemos, como decía, la apuesta por el medio ambiente, la sostenibilidad, el sector primario, que también tiene un crecimiento notable, pasando del 16% respecto al anterior gobierno socialista. Y a mí, bueno, pues me gustaría destacar, después lo hará el vicepresidente, yo creo que aquí es importante destacar la apuesta por las políticas de industria y aquellas que entendíamos que teníamos que reactivar de forma importante. Estos 1.127 millones se van a palpar en actuaciones concretas en estos ejes de gobierno, porque tenemos un Cabildo más moderno. En el conjunto del presupuesto del Cabildo, todas las políticas que tienen que ver con el impulso de los más de 7.000 trabajadores, empleados públicos del Cabildo, supone el 10% en el conjunto del peso del presupuesto. Aprovechamos las ventajas de una institución, bueno, pues para mejorar su funcionamiento en temas muy, muy concretos, como puede ser, lo hemos dicho, hay un incremento importante en el fortalecimiento de las políticas destinadas a los empleados públicos, a los acuerdos sindicales, promoviendo su carrera profesional mediante el sistema de productividad progresiva. También hemos actualizado, y dará cuenta el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, de la actualización del reglamento orgánico de funcionamiento de la institución, dotándonos de herramientas mucho más eficaces que permitan llegar de forma más sencilla a la ciudadanía, modernizando las bases de ejecución presupuestaria. Esto es un gran hito también en el presupuesto del Cabildo de Tenerife. La creación, nos habíamos comprometido con esa descentralización del Cabildo, la creación de los edificios múltiples descentralizados del área metropolitana y un apoyo técnico y jurídico y de recursos humanos para aquellos municipios con menos de 20.000 habitantes. Uno de los grandes retos y desafíos de esta corporación, cuando suscribimos el acuerdo de gobernabilidad, era mejorar la capacidad de cómo nos movemos en esta isla. Y hay una gran revolución verde en marcha, a través de TITSA, a través de Metropolitano, a través de los sistemas sostenibles de movilidad. Vemos que dentro del conjunto del presupuesto del Cabildo, la movilidad supone un peso de un 21%, con 234 millones de euros que se destinan a políticas concretas de movilidad. Por un lado, la gratuidad del transporte público, que va a seguir siendo una de las políticas más importantes del Cabildo. Por otro lado, se refuerza la política de guaguas de TITSA con un incremento de las guaguas lanzaderas. Hay un incremento del 8%, y si miramos el presupuesto del Partido Socialista, bueno, pues un incremento de un 9% respecto al 2023. También se van a ver reflejado en estos presupuestos ese concurso de ideas del Tren del Norte y los servicios de conservación, mantenimiento de paradas, y no se nos puede olvidar también el impulso a los proyectos de aparcamiento disuasorio. Y respecto a las políticas de carreteras, hay un crecimiento también respecto al año pasado de un 4% y respecto al 2023 de un 6%.
Llevamos la licitación de los carriles Busbao, tanto desde el hospital del Hospital Universitario Las Chumberas por la TF5, también la instalación de sistemas inteligentes de gestión de tráfico en la TF5, también en la TF1. La gestión de estos, finalizaremos los carriles directos de acceso tanto al polígono de Güímar como también al Médano, y más de 30 proyectos de rehabilitación de carreteras, incluidas las que ya se han impulsado, como es la mejora del firme de la TF1 y de proyectos de actuación paisajística también en las carreteras. Pero sin lugar a dudas, una de las políticas importantes es la que tienen que ver con las familias, y por eso es la que más peso tiene en el conjunto del presupuesto del Cabildo de Tenerife. Y efectivamente, Presidenta, podemos decir sin lugar a dudas de que estamos ante el presupuesto más social de la historia del Cabildo, que moviliza nada más y nada menos que 368 millones de euros, un tercio del total del presupuesto de gastos del próximo ejercicio, para políticas de atención a las familias y particularmente dentro de ellas a las personas que más lo necesitan. Pero el crecimiento además se produce de una forma estratégica, creciendo no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad. Por eso se incrementan los recursos humanos con los que se presta esa atención directa a las personas. Por eso también crecen los recursos. Tenemos la posibilidad, y lo hemos comprometido así, de desarrollar de nuevo el Plan Integral de Atención a las Personas Mayores, a nuestros seniors, a esas personas que vieron cómo hace unos meses presentábamos Islenior, ese nuevo instrumento, esa nueva herramienta con la que volver a dotar de políticas activas y para un acompañamiento que evite la soledad y favorezca el envejecimiento activo de tantas personas en Tenerife. Pero si hay que poner atención en algún ámbito, tiene que ser en el de las violencias. Y en este caso se impulsa nuevamente las políticas contra las violencias de género, en un crecimiento global de toda la red que a lo largo y ancho de la isla va a prestar mejores servicios a las personas que lo necesiten así. Pero sin perder de largo un punto, el de la accesibilidad universal. Se lo debemos a todas las personas que han visto limitada de alguna forma su posibilidad de involucrarse de manera activa, de la forma deseada en la sociedad. Por tanto, esa política, la de accesibilidad universal, no solamente se va a incrementar, sino que va a ser más partícipe de forma transversal de todas las políticas con las que se impulse la acción social. Pero, sin lugar a dudas, si alguien protagoniza esa acción social, son las entidades del tercer sector, a las que se le insuflan nuevos recursos, a las que se le da más protagonismo en la atención especializada, donde los cuidados están en la punta de lanza de todo lo que tenga que ver con el impulso a las políticas que están en el anillo de protección social de la isla. Porque pensamos en las familias, y las familias desde diferentes ángulos van a ser muy protagonistas de esta rueda de prensa y del presupuesto del próximo año. Especialmente aquellas que tienen problemas para acceder a una vivienda. Y justamente de vivienda el Cabildo ha querido hablar mucho en estos últimos tiempos, se ha implicado también con una política inédita de impulso a la movilización de recursos en materia de vivienda en toda la isla, y no solamente la vamos a mantener, sino que, como verán, la vamos a impulsar. Va a crecer y va a permitir que, por primera vez en la historia, el Cabildo de Tenerife, como primer cabildo que lo haga, se abre a la posibilidad de construir directamente promoción de vivienda pública. Y lo va a hacer haciéndolo convivir, valga la redundancia, con los programas que ya se impulsaron en este ejercicio pasado. El Activa Suelo, el Activa Vivienda, que tan buenos resultados está haciendo en la afloración de recursos inmobiliarios, de recursos habitacionales en los municipios de la isla. Por tanto, una política que también vertebra la isla de Tenerife. Se incrementan las cuantías en el ámbito de la acción social un 18% sobre el presupuesto anterior del Partido Socialista. Crece con respecto al pasado en un 10%. Y en el capítulo de vivienda, el crecimiento, como de forma coherente hemos propiciado, alcanza un crecimiento de más del 100% sobre el presupuesto socialista, el 104%. Y con respecto al pasado ejercicio, en términos relativos, el crecimiento ronda el 60%, como ven en la diapositiva. Presidenta, con esto seguimos haciendo también el impulso de las políticas que acaban redundando en las familias desde el ángulo social y también de la inserción. Y como decíamos, si pensábamos en la familia, estamos pensando sobre todo en aquellos que necesitan mayor apoyo también a través del cheque guarderías, que ha sido una política inédita, nueva, novedosa desde que entró este grupo de gobierno. Somos
la administración, la institución local que mayor política de becas, que más recursos destina a la política de becas en toda España. En toda España, me gustaría destacarlo. Hay un incremento muy importante respecto al último presupuesto socialista de un 27%. Seguimos fomentando la empleabilidad de los que más lo necesitan, seguimos apoyando a las familias a través de las políticas de becas, seguimos trabajando con las personas que más lo necesitan, especialmente en aquello que tiene que ver con la prevención y el fomento de la salud, y especialmente a los hábitos y conductas saludables y a la salud mental, con una consejería específica como es la de Educación para la Prevención y con la aprobación del segundo plan de Casas de la Juventud de Canarias. Son todas políticas transversales que, independientemente de los recursos que suben y lo hacen de forma importante, como hemos visto, en apoyo a las familias, pues lo hacen también en estas políticas. Me gustaría decir que en este punto que aquellos que dijeron que no dejarían a nadie atrás, dejaron a los mayores, dejaron a los jóvenes, y este nuevo gobierno, el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, presentamos unas presupuestos que crecen de forma notable en el apoyo a las familias, en el crecimiento a las personas que más vulnerables, más necesitadas, y sobre todo para sacar adelante a los hijos, sacar adelante esas políticas de becas que son importantes para el conjunto de la familia. Hablamos también de medio ambiente de nuestro sector primario. Creció de forma importante, como no podía ser de otra manera, en el anterior presupuesto. Lo hizo porque nos enfrentábamos a una desgracia como fue el gran incendio de Tenerife, pero es que supone casi el 20% del presupuesto del conjunto del Cabildo. Un presupuesto que creció de forma notable en el año pasado, con un 37% respecto al último presupuesto del gobierno socialista, y consolida ese crecimiento y aún así crece un 7% adicional. Estamos centrados en la recuperación, seguimos centrados, como no puede ser de otra manera, en la recuperación y reforestación de los montes de Tenerife, también en inversiones en los parques, en nuestros espacios naturales protegidos, aquellos que requieren una mayor atención para su preservación, para su conservación, en los programas de educación ambiental y la protección de las medianías. Como saben, estamos con un programa importante en las medianías precisamente para la prevención de incendios y en el fomento del voluntariado ambiental. También a través del compromiso, a través de nuestras oficinas de transición energética. Y permítanme, porque hoy va a estar recogido también en los presupuestos de la comunidad autónoma, el desarrollo de la competencia plena en materia de Parque Nacional del Teide. Una transferencia definitiva, ya no delegación, en la transferencia de las competencias en materia de la gestión integral del Teide, que va a suponer un antes y después respecto a la vigilancia, inversión y la protección del Parque Nacional del Teide y las decisiones que se puedan tomar en el marco del ámbito ya no de una delegación, sino de una transferencia. Respecto a residuos, vemos que hay un crecimiento también importante, un crecimiento para políticas de nuevas infraestructuras en el tratamiento de residuos con autoconsumo de energético limpio, también en una nueva planta de bioestabilizado de residuos orgánicos en la planta en el PIRS, también 8 nuevos puntos limpios y mejoras de los existentes, como ustedes han ido conociendo a lo largo de los consejos de gobierno, y inversiones muy importantes de investigación y desarrollo vinculados a la recuperación y a la valorización de los residuos. Estamos hablando de un crecimiento de un 7% respecto al presupuesto del año pasado, del 2024, pero es que si miramos el presupuesto de 2023 que dejó el gobierno socialista, es un crecimiento de un 34%. Y decirles que, bueno, seguimos con una política importante respecto al crecimiento de nuestras brigadas forestales, protección civil, bomberos voluntarios. Vamos a incorporar en el SECOPIN los puestos de espejo precisamente para poder atender desgracias o catástrofes como las que estamos viviendo en Valencia y poder tener la prevención adecuada. Y también varios parques de bomberos. Me gustaría destacar en este caso la instalación de un nuevo proyecto del nuevo parque de bomberos de Enguía de Isora para dar una respuesta
más rápida en la zona sur. Hay un crecimiento de un 15% respecto al año 2023 y una, bueno, pues sobre todo consolidación del presupuesto anterior. Y para terminar y darle paso al vicepresidente, sí hay un incremento importante en una política que ha sido destacada por este cabildo, por este gobierno, como era darle seguridad hídrica a la isla. Hay un incremento del 5% respecto al presupuesto anterior, de un 16% si miramos el presupuesto de 2023, y proyectos que son estratégicos como es el desarrollo del corredor de abastecimiento urbano de agua en el norte y en el sur de Tenerife, la potenciación de las capacidades de depuración y desalinización de riego con la ampliación de la EDAR de Santa Cruz, la EDAR de Buenos Aires, que nos va a permitir tratar más de hasta 30.000 metros cúbicos de agua al día, y una gestión, en definitiva, de esa lucha contra la sequía por el derivado del cambio climático, una lucha contra la sequía que redunda sobre todo en una mejora del campo. Ese campo, Presidenta, tan necesitada de agua como ha quedado claro en un contexto de crisis hídrica, con una declaración de emergencia ya decretada y evidentemente donde, junto a las actuaciones que ya se están desplegando, requiere también de un impulso a algo tan esencial como las infraestructuras. En este caso, las infraestructuras que vienen a modernizar la red de regadíos de la isla. Una potente inversión de más de 20 millones de euros lo va a ser posible a través del impulso de este presupuesto. Pero no nos quedamos ahí, porque somos conscientes de que el agua hay que garantizarla para el campo en cantidad y sobre todo en continuidad y calidad. De ahí que sean muchas las actuaciones que se van encaminando en el presupuesto del área del sector primario y bienestar animal para esa finalidad, donde también cuenta algo importante, la continuidad, pero del propio sector. Las políticas de impulso al relevo generacional son estratégicas y también están presentes en las partidas del área en este presupuesto, junto también a un impulso a la promoción y mejora del producto local, ese producto kilómetro cero que no solamente es importante para garantizar la singularidad y riqueza de nuestros cultivos, sino también para apoyar a esos productores que, como decíamos al comienzo de la intervención, han estado tan castigados por las circunstancias, pero también del que bebe el sector turístico y particularmente la gastronomía, para hacer de este caso, el de Tenerife, un caso de éxito reconocido, con importantes inversiones en innovación, como la que comete Valtem para también descarbonizar y digitalizar toda su amplia red de instalaciones. En definitiva, apoyamos al sector de diferentes maneras, pero no renunciamos a hacerlo de la forma convencional, donde siempre se ha manifestado el impulso al producto local, que es en el ámbito de los mercados locales de abastecimiento, con impulso a importantes infraestructuras en ese ámbito. Y, por supuesto, también quiero hacer mención a algo que está en el rótulo, pero también en el impulso político de este Gobierno, que es el bienestar animal, con un proyecto estratégico que impulsa la Dirección Insular del mismo nombre para dar lugar, por fin, a una red insular de albergues y a un gran centro que haga las funciones que necesita la isla de Tenerife. Dinamizar, por tanto, el área del sector primario es apoyar economía, como también lo es hacer de la economía un elemento sostenible. Particularmente hacer sostenible su principal actividad económica, la turística, que de la mano de la cultura, del ocio y del deporte, de la innovación, va haciéndose camino como un gran polo de atracción, de actividad, de interés y, por supuesto, también de inversión en destino. Por tanto, nos volcamos de nuevo con políticas como esta a través de una inversión que refleja en torno al 17% del presupuesto y que, canalizada en diferentes áreas, va a permitir que Tenerife siga revitalizada, que siga siendo ese foco de atención global, como lo fue este año con grandes eventos musicales como el concierto de Ed Sheeran, que lo está haciendo con grandes eventos deportivos. Tenemos a la vuelta de la esquina a la selección nacional masculina, tendremos eventos también revolucionarios como la Kings League, hemos consolidado la TLP y seguiremos haciendo referencias a nivel internacional por tener en Tenerife la posibilidad de desarrollar los mejores eventos, los más demandados, porque también los merecen nuestros vecinos y vecinas. Pero hablaba de economía, hablaba de turismo, y ese turismo, para que siga siendo nuestro principal factor de generación de empleo y de riqueza, tiene que ser sostenible en todas sus vertientes. Y, por tanto, nos empeñamos en que la política de impulso al sector turístico haga que ese concepto tan manido, pero tan necesario, el de la sostenibilidad, se aterrice en esas tres vertientes, en la económica, en la social y en la ambiental. No es casualidad que posicionemos el destino Tenerife como un destino de referencia en la cultura, en la gastronomía. Tenemos
a la vuelta de la esquina también, en unos meses, la gran gala de los premios Repsol. Estamos teniendo protagonismo internacional con nuestros convenios con el Basque Culinary Center. Estamos, en definitiva, dando visibilidad a ese sector de la gastronomía que, a su vez, combina con el sector primario y nos hace ser diferentes y diversos. Y diversa, efectivamente, tiene que ser también la economía de nuestras empresas, atrayendo inversión de fuera y saliendo al exterior y, por tanto, provocando que se den en Tenerife acontecimientos como un gran foro de empresas iberoamericanas en el próximo ejercicio. En definitiva, combinando políticas que van a hacer llegar a la economía real los recursos públicos del presupuesto de este Cabildo, como ya lo ha venido haciendo en este ejercicio 2024 con esa nueva política de impulso al sector industrial, que se ha visto recogida en la regeneración, en la puesta al día de las principales áreas de producción económica de la industria, los polígonos de la isla, particularmente con una tarea pendiente que era generar una actuación concreta en el polígono de Güímar, el más amplio de la isla, con la generación de una entidad de conservación que permita organizar y dirigir mejor su gestión. Pero no nos quedamos ahí, ponemos al día también las grandes infraestructuras donde se apoya una parte importantísima de la actividad, por ejemplo, en el sector comercial y en el artesanal, como es el recinto ferial de Tenerife, poniéndolo al día, que también coincide con la próxima efeméride de su 30 aniversario el próximo 2026. El apoyo al comercio se ha visibilizado ya en diferentes políticas de impulso, de estabilidad, de digitalización y modernización, pero también generando una gran red gerencial que permite que, desde el punto de vista ya de promoción y de gestión, con profesionales al mando, nuestras zonas comerciales abiertas sean pujantes e impulsen también actividad económica y empleo en ese sector. Y, en definitiva, no podemos tener este maridaje completo si no impulsamos y apuntalamos las políticas culturales. Y la cultura va a tener también un papel estrella en este presupuesto con proyectos singulares. En este caso, la generación de un distrito de las artes en Tenerife, donde se unirán diferentes disciplinas para con ello también visibilizar el compromiso de Tenerife con sus artistas, con sus creadores, con sus promotores, como también con el resto de infraestructuras que a lo largo y ancho de la isla se dibujan en el Plan Insular de Infraestructuras Culturales con una aportación de 7 millones de euros. El impulso al sector audiovisual da grandes resultados desde el punto de vista cultural e industrial. Estamos también contribuyendo con ese impulso a la diversificación de la economía. Tenemos festivales de referencia ya en la isla y seguiremos impulsando nuevos que tienen que ver con la producción audiovisual. Pero, sobre todo, nos hemos comprometido con algo muy claro desde el comienzo de este mandato, que era democratizar la cultura, hacerla plenamente accesible a todos los ciudadanos de la isla. Y lo estamos consiguiendo con las políticas que se impulsan desde el área de cultura, que además están permitiendo que elementos que son auténticos estandartes de nuestra forma de hacer cultura, como la Orquesta Sinfónica de Tenerife o la ópera, sean accesibles para todos, para los que tienen y para los que tienen menos. Con lo cual, esa política va a seguir siendo especial protagonista, presidenta, de los próximos meses en la ejecución del presupuesto. Y el deporte, tan necesario para vertebrar la sociedad, para implicar a todos, con independencia de la edad, va a sufrir también un impulso en este presupuesto, pero con un especial énfasis a la actividad física, a promover que se haga deporte en la isla sin necesidad de estar federado o de hacerlo en el marco de un club privado. El deporte particularmente enfocado a los más jóvenes, que aporta valores, que aporta además también compañerismo y que permite que desde jóvenes los chicos puedan ya dotarse de herramientas con el apoyo del Cabildo para poder impulsar también, porque no, una buena carrera deportiva profesional dentro o fuera de la isla. 12 millones para infraestructuras deportivas, que serán aquellas en las que se asienten también esa actuación municipal para el fomento del deporte, pero sin olvidarnos de que tenemos también que reivindicar proyectos que se perdieron en el pasado y que se han recuperado con total decisión, como el CIDEMAT aquí en Santa Cruz de Tenerife, o como la ya también excesivamente manida, pero necesaria, reforma del Estadio Elidoro Rodríguez López, que nadie quiso acometer en el pasado mandato y que ahora, por compromiso con el tinerfeñismo, con el Tenerife, con independencia del momento deportivo, vamos a acometer, porque la isla y el tinerfeñismo lo necesitan. Y por último, ya, presidenta, el apoyo tiene que manifestarse en la práctica del deporte libre, como decíamos antes, pero también, por supuesto, el apoyo a nuestros clubes y entidades. Por tanto, se duplican los fondos que se destinan al deporte base, al deporte de cantera, y se consolidan, entre otras cosas, la recuperación del apoyo en los términos que merecen a nuestro deporte vernáculo por excelencia, a la lucha canaria.
El vicepresidente ha hablado sobre todo de la democratización de la cultura, del deporte, de las políticas que van destinadas a la recuperación y a la diversificación de la economía. Y sin lugar a dudas, si hay algo que ha caracterizado a este Cabildo ha sido su apuesta por la tecnología, por la diversificación económica, apostando por la investigación, el desarrollo en una alianza estratégica con la Universidad de La Laguna. Pues bien, vamos a iniciar la ampliación del Instituto Tecnológico de Biomedicina junto con la Universidad de La Laguna para potenciar la creación de más y spin-off en materia biomedicina. Saben que tenemos a través del Parque Científico Tecnológico, tenemos el IACTEC, tenemos el Nanotec. Pues bien, este va a ser también un gran centro de investigación biomédica en la isla de Tenerife que va a servir de referente. También el apoyo a los doctorandos. Son importantes las infraestructuras, pero sobre todo es importante el talento, poderlo retener en la isla de Tenerife. Son centros de referencia y el apoyo a través de becas específicas y de programas específicos a través de campañas y de campus universitarios, tanto aquellos que están haciendo sus proyectos de doctorado como los proyectos de máster, que se integren a través de las empresas que se generan y se diversifican en la isla de Tenerife. Me gustaría destacar de las políticas de I+D+I aquellas que nacieron del talento tinerfeño, del talento de nuestra universidad y también del talento de IAC. Como saben, estamos impulsando una constelación de satélites. También tenemos la cámara Drago y el satélite Alicio, y por lo tanto el Cabildo va a trabajar, y estamos trabajando precisamente en la implantación de empresas que fabriquen aquí en la isla de Tenerife esa constelación de satélites y que tengan aquí en la isla de Tenerife el telepuerto para su dirección. Hay otras políticas que superan el ámbito local. Estamos hablando de la plaza, de las obras de rehabilitación de la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria. Hablamos de obras que, aunque se den en algún municipio, son importantes y de cara a cómo transformamos con ese parque inclusivo en la Gallega. También estamos hablando de obras de rehabilitación, porque nos importa nuestra identidad, nos importa nuestro patrimonio, como son las líneas de rehabilitación para restauración de bienes con valores patrimoniales, en una línea en la que trabajamos de la mano con los ayuntamientos, con la puesta en marcha de nuevos catálogos para la declaración de proyectos en entornos de bienes de interés cultural y proyectos que tienen que ver con el Mirador de la Centinela, algunos tan emblemáticos como es la Casa Lola o la Casa Soler en los distintos municipios, en Vilaflor o en San Miguel. Es una área que crece mucho porque hemos querido apostar por la identidad y hemos querido apostar por nuestro patrimonio también cultural. Crece un 64% y lo hace de la mano de esa obra emblemática, que es una obra de todo Tenerife, como es la obra de la Basílica de Candelaria. Y terminamos con un área que es transversal, que tiene a tener también un incremento, lo tuvo ya el año pasado, pero con respecto a este año crece un 13%, que son las políticas de igualdad y diversidad. Es una política que está sentada en el marco del ejercicio de la presidencia y que por lo tanto realiza una política transversal en el conjunto de las políticas que se desarrollan en el Cabildo. Tenemos cuestiones que sí destacan sobre otras, como es el primer simposio para la prevención de la violencia entre adolescentes, la violencia de género entre adolescentes, las acciones que están vinculadas al día del 8 de marzo, al Día Internacional de las Mujeres, también todas las acciones que hemos concertado con los colectivos LGTBIQ+, y por supuesto la línea de subvenciones de los proyectos que tenemos con los ayuntamientos para el impulso y el respeto a la diversidad. En definitiva, vicepresidente, y también a todos los consejeros, nos presentamos hoy ante ustedes con un proyecto que nació hace apenas 15 meses, que hemos visto que ha revolucionado la política social y económica en nuestra isla, que queríamos volver a poner en marcha a la isla de Tenerife,
que este presupuesto es posible presentarlo porque hay un gobierno sólido, un gobierno leal, un gobierno que trabaja hombro con hombro en todas sus áreas de forma transversal y que nos permiten impulsar áreas estratégicas y afrontar desafíos que de otra manera a todas luces hemos visto que son imposibles cuando solo hay ruido y discusiones. Vemos cómo el gobierno de España apenas puede plantearse sacar adelante unos presupuestos para el 2025. En el Cabildo de Tenerife no solamente impulsamos un presupuesto para el 2025, sino es un presupuesto que nace con la ambición transformadora de volver a poner a Tenerife en marcha. No nos conformamos, hemos dado un salto cualitativo importantísimo que se traslada a las cifras, fundamentalmente aquellas que dignifican a las personas que viven aquí, que son las políticas de empleo y esa cifra récord de creación de empleo en la isla de Tenerife. Tenerife sigue siendo quien genera la mayor generación de empleo de toda Canarias. El 83% del empleo del último trimestre arrojaba la EPA se generaba en Tenerife, pero como ven, estos son unos presupuestos ambiciosos que nacen para seguir fortaleciendo ese Tenerife que nunca debió perder el impulso y que ahora ya está en marcha. Muchísimas gracias a todos. Y permítanme, para terminar, dar las gracias a Juan Carlos Pérez Frías, al director insular de Hacienda, a todos y cada uno de los directores insulares, consejeros y consejeras. Sin ellos no habría sido posible llegar a este presupuesto, pero sobre todo permítanme que agradezca y felicite por su esfuerzo a los empleados públicos que están en el área de Hacienda y que han hecho un esfuerzo enorme para poder estar hoy aquí y aprobar un presupuesto que entre en vigor el 1 de enero y que produzca efectos transformadores en la sociedad y en la economía de Tenerife. Muchísimas gracias a todos. Gracias, vicepresidente.